Hola a todos y bienvenidos a Fábula Audit. La historia de hoy, el nombre de la historia de hoy es Lorelei. Lorelei es un nombre. Es un nombre de una mujer. Había una vez, hace mucho tiempo, una chica, una mujer, joven, y su nombre era Lorelei. Y Lorelei era muy hermosa. Era hermosísima. Era hermosísima. Y Lorelei vivía en la cima de una pequeña montaña, de una colina, ¿sí? Aquí, en la cima de una colina o pequeña montaña, al lado de un río. De un río muy grande y muy importante. El nombre del río es el río Rin. Es un río de Europa. Y Lorelei tenía el pelo, ¿sí? Tenía el pelo muy largo y muy hermoso. Tenía el pelo largo y tenía un pelo muy hermoso. Era muy hermoso y muy brillante. Muy brillante, ¿sí? Algo brillante es algo con mucha luz. El sol es brillante. Bueno, y Lorelei amaba, le gustaba mucho peinarse. ¿Sí? Peinarse es esto, con un peine. Un peine es esto. ¿Sí? Un peine. Esto es un peine y un peine se usa para peinarse, para peinar el pelo. Y Lorelei, mientras se peinaba, cantaba. Lorelei cantaba muy bien. Cantar es la. Cantaba y cantaba. Cantaba muchas canciones. ¿Sí? Una canción es, por ejemplo, no sé. Hey Jude es una canción, ¿sí? O Let It Be o cualquiera de esas es una canción. Y Lorelei cantaba y cantaba y tenía una voz hermosa, una voz mágica. ¿Sí? Una voz. La voz es... Oh, eso es mi voz. Su voz era hermosa, era muy buena. Y los hombres pasaban en barco, ¿sí? Esto es un barco, pasaban en barco, aquí estaba Lorelei, pasaban en barco por el Rin y escuchaban las canciones de Lorelei. Y era tan hermosa que los hombres escuchaban y se olvidaban del río, se olvidaban de todo. Y muchas veces miraban para arriba, buscando a Lorelei, y mirando para arriba, ¡plá!, chocaban con las rocas, con las piedras, ¡plá!, y los barcos se destruían y las personas se ahogaban. Ahogarse es no poder respirar, es morir en el río sin respirar. Se ahogaban. Y los hombres casi nunca, muy poco, casi nunca veían a Lorelei. Porque Lorelei era muy tímida. ¿Sí? Ser tímido era muy tímida y se escondía mucho. Era muy tímida. Y muy pocos hombres la veían. Pero algunas veces Lorelei bajaba de la colina y hablaba con los pescadores. ¿Sí? Los pescadores son los hombres que pescan. ¿Sí? Pescar es... Eso es pescar. Hablaba con los pescadores, que son los hombres que pescan. Y los pescadores la veían y estaban maravillados. Maravillados de su voz y de lo hermosa que era. De lo hermosa que era. Y estaban tan maravillados que le contaban a todas las personas sobre Lorelei. Y cerca del Rin había un castillo donde vivía un rey y su hijo, el príncipe. Vivía el rey y su príncipe.
Y el príncipe escuchó la historia de la hermosa Lorelei y quería ir a verla, quería conocerla. Entonces pensó, tengo que ir al Rin, tengo que ir a la colina, debo ir a la colina, debo conocer, debo ver a Lorelei. Pero el rey no pensaba que eso fuera una buena idea. No, el rey pensaba que la idea de su hijo era una mala idea, que era una muy muy mala idea y que él no tenía que ir al río a ver a Lorelei, porque pensaba que Lorelei era una bruja malvada. Pensaba que Lorelei no era una buena mujer, sino que era una bruja malvada. Una bruja que vuelan en escoba. Bueno, sin embargo, pero al hijo no le importó y de todos modos, fue a ver a Lorelei. No escuchó a su padre y fue a ver a Lorelei. Fue y cuando estaba en el río, caminando por el río, la vio. La vio y la escuchó. Escuchó su voz, la escuchó cantar. La escuchó cantar y ¡guau! Y quedó maravillado. Quedó completamente, totalmente maravillado. Y se enamoró inmediatamente. Se enamoró. Enamorarse es... ¿sí? Es de amor. Se enamoró completamente de Lorelei. Y se enamoró tanto que mientras caminaba por el río, no miró y se cayó. Y cayó al agua. Cayó al agua. Plaf. Cayó al agua. Y se fue al fondo del río. Al fondo. Se fue al fondo del río. Y desapareció. Desapareció. El rey escuchó que su hijo se había caído al río. Primero estuvo muy triste y lloró mucho. Pero luego estaba muy, muy, muy enojado. Estaba tan enojado que dijo, esto lo hizo la bruja Lorelei. Esto lo hizo la bruja Lorelei. Lorelei hizo que mi hijo se caiga al río y desaparezca. Y ya no esté más. Y entonces estaba tan enojado que fue al río con todos sus soldados. ¿Sí? Un soldado es un hombre. Un soldado es un hombre que lucha. Un soldado. Fue con todos sus soldados. El rey y sus soldados fueron al río a buscar a Lorelei. Para atraparla. Para atrapar. ¿Sí? Atrapar a alguien es... ¡shh! Atrapar. ¡Alto! ¡Shh! Para atraparla. Entonces Lorelei vio al rey y a los soldados y gritó, ¡no! ¡No! Y le gritó al dios del río, al dios del Rin, le dijo, Dios del río, ayuda. Lorelei necesitaba ayuda, porque tenía mucho miedo del rey y sus soldados. Y entonces, del río, aparecieron dos olas, esto vamos a borrarlo, olas, ¿sí? Eso es una ola. Una ola. ¿Sí? Una ola para hacer surf. Surf. Y aparecieron dos olas muy grandes, muy muy grandes, en el Rin, que las llevaron a Lorelei debajo del agua. Las llevaron en el agua y Lorelei desapareció en el río. Desapareció. Desapareció en el río y desapareció con una sonrisa. Una sonrisa. Sonriendo. Y entonces el rey entendió que Lorelei no era una bruja, sino que era una sirena. Lorelei era una
sirena. Una sirena es... Eso es una sirena. Cuando el rey entendió que Lorelei no era una bruja, sino una sirena buena, y una hija del Rin, era hija del río, vivía en el río y era hija del río, del Rin, el rey no estaba enojada con Lorelei, pero estaba muy triste, porque su hijo había desaparecido y no estaba. Entonces volvió muy triste al castillo y cuando llegó al castillo vio con muchísima sorpresa a su hijo. Vio a su hijo, el príncipe, en el castillo. Y su hijo le dijo, le explicó. Le dijo, cuando caí al río, estaba en el fondo del río, ¿sí? en el fondo del río, debajo en el río, y una ola como esta, una ola me llevó fuera del agua a tierra. ¿Sí? Esto es la tierra y esto es el agua. Tierra, agua. Lo llevó a la tierra. Lo llevó a la tierra y lo llevó sano y salvo. Y muchos piensan que fue Lorelei quien llevó al hijo del rey del agua a la tierra. Pero la sirena nunca más fue vista. Nunca volvió nadie a ver a la sirena. La sirena desapareció. Y de esta historia tradicional y especial, este es el final.